nos hemos saludado, ya nos hemos gozado en la presencia del Señor también a través de la adoración, recordándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que esta es mi Biblia y yo soy lo que en ella dice que yo soy, y yo tengo lo que en ella dice que yo puedo tener, y yo puedo hacer lo que en ella dice que yo puedo hacer. Amén. El día de hoy la leeremos, que es el Logos, pero rogamos al Padre para que el Rema, que es la revelación personal, venga a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Añade bendición a tu palabra. Amén. La dependencia de Dios de Gedeón. Hemos tenido unos estudios acerca de la vida de Gedeón y las diferentes facetas de la preparación de Gedeón para poder consolidarse, amados hermanos, como el hombre, el Gibor, que Dios lo estaba llamando, como el hombre fuerte, poderoso y valiente. Eso es la palabra que es en hebreo para él cuando le dice Gibor. Lo traducen como hombre esforzado y valiente, pero es un hombre poderoso, es un hombre fuerte. Y esa es la manera, amados hermanos, como Dios estaba viendo a Gedeón. Y esa es la manera como Dios nos ve a nosotros también. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos la unción del Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque tenemos la autoridad de Dios, y como somos hechos semejantes a Él, dice que Él creó el universo por la palabra, le habló a lo que no es para que no era. Y Dios nos da esa autoridad de llamar a las cosas que no son para que sean hechas. Eso se llama fe. Eso es lo que el Señor puso en nosotros. Jueces capítulo 7, si usted lo enciende a su dispositivo electrónico o si trae Biblia física, Israel estaba junto a la fuente de Jarod, ahí en el capítulo 7, versículo 1, la fuente del temblor, así se llama. Ese lugar se encuentra al pie del monte Gilboa. A veces la Biblia dice montes y nosotros esperamos ver unas grandes montañas, y a veces son unas hondonadas, son unas elevaciones nada más del nivel sobre la tierra. Y recuérdese que Madián estaba más abajo, dice allí en el collado de Morén, en la colina del Maestro. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los nombres traducidos al español del hebreo, porque tienen mucho significado. Esto es en el valle de Jezreel, según Jueces 6:33, a unos 8 kilómetros. Estaban a unos 8 kilómetros del campamento de Gedeón. Hagamos matemática. Dice que los madianitas eran 135,000. Eso está ahí en el capítulo 8 del libro de Jueces y versículo 10, que eran 135,000. Los israelitas empezaron, ¿cuánto? 32,000. Cuando eran 32,000, era una proporción de 4-1. 4 contra 1. Todavía estaba mal, pero era menos. Luego se fueron 22,000 y quedaron 10,000. Cuando fueron 10,000, una proporción de 13 hombres contra cada israelita. Pero todavía dijo el Señor muchos, y entonces quedaron ¿cuántos? 300. 450 hombres de Madián contra 1 de cada uno. Eso ya era una proporción desfavorable. Recuerde que Madián es un espíritu empobrecedor y un espíritu opresor. Hay algunos que tienen que cortar con ese espíritu de Madián, porque se han empobrecido, porque se han afligido, porque se han oprimido, y hay que cortar, porque no tiene arte ni parte en nuestra vida. Nuestra vida fue comprada a precio de sangre. Fuimos libres, Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Recuerden que Gedeón era llamado Gibor, hombre poderoso, hombre valiente, hombre fuerte, y aparte de eso era esforzado. Entonces, por eso hemos estado hablando del espíritu de Gedeón. Versículo 2, Dios le dijo a Gedeón: hay demasiados soldados en tu ejército. Y oiga bien, van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía.
Era lo que Dios estaba viendo. Le dijo, son muchos. Rab es la palabra en hebreo, que es sobremanera, que es abundante, que es exageradamente. Rab, no Rahab. Rahab era aquella mujer que estaba en Jericó. Eso significa larga. Esa es la traducción de Rahab, es Rahab. Este es Rab, es grande, mucho, de sobremanera, lleno. Y les dijo, son muchos, es demasiado. Y entonces la palabra que usa es pa'ar, y eso significa se van a gloriar en sí mismos, se van a jactar, van a gloriarse por sí mismos, van a decir que ellos fueron. Esa es la palabra que Dios está usando. Entonces le dijo, son muchos. Y les dice, los de Israel podrían creer que por medio de su fuerza, que por medio de su inteligencia, que por medio de su estrategia, al ser esos 32,000 hombres de guerra, podían alcanzar la victoria. Dios tenía otros planes distintos. Dios siempre tiene una forma diferente de la manera como nosotros podemos pensar. La lógica no funciona en el pensamiento de Dios. Nosotros pensamos de nuestra forma humana, desde la perspectiva humana, pero Dios tenía unos planes distintos a los que ellos podían pensar. Y si analizamos hoy qué fue lo que pasó, cómo es que eran 32,000 y cómo a la primera se van 22,000. La autosuficiencia es un enemigo, oiga bien, cuando nos hace pensar, cuando nos hace creer, cuando nos hace confiar que podemos hacerlo solos. Dice la palabra, sin mí nada podéis hacer. Amén. Sin mí. No es que usted no tenga Dios puso habilidades, Dios puso en usted destrezas para que lo pueda hacer. Pero nosotros dependemos de Dios. Y cuando usted está dependiendo de la mano de Dios, por eso el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Pero también dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizá creemos que podemos alcanzarlo con nuestras propias fuerzas, con nuestras habilidades, con nuestras destrezas, con nuestra sabiduría, y posiblemente, pero no nos va a ir como Dios quiere, como es el propósito de Dios. Y oiga bien este pensamiento, la acción, la fe y la prudencia van de la mano con la dependencia de Dios. La acción, la fe y la prudencia van de la mano con la dependencia de Dios. Cuando usted está dependiendo de Dios, cuando usted está buscando ayuda a sus necesidades, a sus peticiones, a sus enfermedades, a sus proyectos, a sus negocios, a sus empresas, pon en la mano de Dios las cosas, y las cosas van a ser distintas, las cosas van a ser diferentes, porque el Señor es el que va a obrar y no va a obrar como nosotros pensamos. Entonces el Señor les dice, no, son muchos, reúnelos y diles que cualquiera, oiga bien, aquí viene el primer problema. Cada vez que enfrentamos algo, ¿cuál es el primer problema? El miedo. Miedo a fracasar. Miedo a que las cosas no funcionen como nosotros las estamos planteando. De esta manera, Gedeón los puso a prueba. 22,000 soldados se regresaron a su casa y 10,000 se quedaron. Al primer jaloncito. Mire, si usted tiene miedo, mejor regrese a su casa. Y entonces, 22,000 de 32,000 se fue, amados hermanos, ¿cuánto? Más de un 66%, 2/3 partes, solo quedó 10,000, menos de la tercera parte, menos como un 30%. Y entonces les dijo, proclama, esa es la palabra que les dice, proclama, llama, léeles que el que tenga miedo, que se regrese, que el que esté asustado, la palabra allí para llamar es cara, como decimos en español, así como nuestro rostro, cara, y la palabra en hebreo es yaré, que es asustado, que es temeroso. Amados hermanos, el que tenga, proclámala, que el que tenga miedo que se vaya para su casa. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Se fueron?
22,000. Identifiquemos los grupos que tenía Gedeón. Entonces encontramos que el primero es el grupo de los que se atemorizan ante las circunstancias. Y a veces nos pasa a nosotros. Los que nos atemorizamos ante los desafíos que presenta la vida, las circunstancias, los cambios. Nuestra idiosincrasia guatemalteca, amados hermanos, es que preferimos lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Y eso es algo que nos detiene en nuestro crecimiento, no solo espiritual, sino también secular. Eso nos detiene, amados hermanos. ¿Sabe que el miedo, el temor paraliza? Paraliza, no nos detiene. A veces hay gente que cuando se asusta, cuando pasó algo, no pudieron reaccionar, se quedaron trabados. Después reaccionan, pero ya cuando ya pasó el momento en el que tuvieron que actuar, el miedo paraliza a los que se atemorizan ante los desafíos. A veces las cosas nuevas, amados hermanos, el guatemalteco es algo reacio. No, mejor lo que ya está seteado, lo que ya tenemos controlado, ahí estemos. La vida presenta, amados hermanos, diferentes desafíos donde nosotros estemos en las diferentes fases que nosotros vamos caminando, y es necesario avanzar para seguir creciendo. La vida cristiana también enfrentamos desafíos que requieren una fe firme, pero también carácter para seguir adelante. Van a haber situaciones en nuestra vida espiritual cuando estamos creciendo en el que tenemos que aferrarnos a esa fe. Las situaciones y las circunstancias se van a levantar. Yo les he dicho, hay mucha gente que dice, cuando yo no era cristiano, me sobraba el dinero, me sobraban los negocios, y ahora estoy escaso, y ahora no puedo. ¿Qué está pasando? El espíritu de Madián que empobrece y oprime, hay que reprender, hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Pero los desafíos de la vida cristiana requieren carácter y una fe más firme. Entonces es necesario que usted se afirme la fe. Tenemos semana de ayuno, les recuerdo. Usted quiere afirmar su fe, usted quiere encontrar respuesta a su petición y a su necesidad. Doble sus rodillas, métase en la presencia del Señor. El ayuno es liberación. La Biblia cita ejemplos de aquellos que por haberse atemorizado ante los desafíos fueron excluidos. Mire, lamentablemente fueron excluidos de las bendiciones que Dios tenía preparados para ellos. Es posible, amados hermanos, que por nuestro temor, que por nuestra falta de valor, amados hermanos, seamos excluidos de las bendiciones que Dios tenía para nosotros. Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes estarán fuera del reino de Dios. Dice que se hace fuerza y solo los valientes arrebatan ese reino. ¿Cuántos son valientes en esta mañana? Aleluya. ¿Cómo está la moral en esta mañana? Así es, alta, muy alta, amados hermanos. Tenemos que saber, porque los cobardes estarán fuera, solo los valientes arrebatan el reino. Saúl y el pueblo de Israel se atemorizaron ante Goliat. ¿Y quién no? En lugar de confiar en Dios, oiga bien, ahí está la clave. En lugar de confiar en Dios, cuando usted enfrente a un gigante, cuando usted enfrente a una situación, ¿qué tiene que hacer? Confiar en Dios, volverse a Dios. Aquellos, en vez de confiar en Dios para derrotarlo, temieron. El miedo los paralizó. Lo vieron más grande todavía, de los casi 3 metros que medía, de las grandes armas que tenía. Se atemorizaron y aparece un adolescente, un jovencito por ahí, de unos 17 años. ¿Y cómo es posible que ustedes tengan miedo? ¿Acaso Dios, el Dios nuestro, no es más poderoso que eso? Amén. Ojo, si tú no lo haces, Dios va a levantar otro y otro lo va a hacer. Y te vas a quedar viendo nada más lo que Dios tenía para ti. Te vas a quedar de espectador cuando eras el actor principal que Dios estaba llamando. Dice 1 Samuel 17:11, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El miedo hay que reprenderlo, aunque lo sigamos sintiendo, amados hermanos, aunque lo sigamos sintiendo, porque no le voy a decir usted va a orar y ya se le va a quitar el miedo. Posiblemente algunos sí, pero otros no. Usted va a orar y va a seguir sintiendo miedo, pero va a tener valor, pero va a animarse a hacerlo. Esa es la diferencia cuando usted se está metiendo con el Señor. Y usted dice en el nombre de Jesús, y en el nombre, y por allá adentro dice, ay, pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y va y lo hace y lo puede hacer.
Porque Dios está respaldándole, está diciendo: sin mí nada podéis hacer, pero cuando estáis conmigo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Amén. Entonces, Saúl y el pueblo temieron y perdieron lo que Dios les había mandado. Barak, ahí en Jueces capítulo 4, si regresan unos 3 capítulos, Barak era un hombre que Dios había llamado para liberar a su pueblo. Dios llamó a Barak, era un hombre de guerra. En el tiempo de que los cananeos estaban oprimiendo también al pueblo. Pero como se negó a ir solo Barak, el Señor le dijo: ve. Y dijo: no, ay Dios, tengo miedo solo. Pero ahí está la profetisa Débora. Si Débora va conmigo, yo voy. Si Débora me acompaña, yo voy. ¿Y sabe qué? El mayor reconocimiento lo llevó Débora, no Barak. ¿Por qué? Dios lo había llamado a él. Dios te está llamando a ti, porque quiere usarte a ti. Pero si tú necesitas de alero, de compañero, de quien te haga el paro para ir, Dios te está llamando a ti. Dios te puede mandar con alguien más, pero cuando Dios te está llamando a ti, cuando Dios te está encomendando a ti, te está diciendo: ve, porque yo voy contigo, porque no vas solo. No necesitas acompañante, porque yo estoy acompañándote. Amén. ¿Qué pasó? Ahí en el capítulo 4, si usted regresa, y en el versículo 6 en adelante, y en el 9, entonces Barak le dice en el 8, y Barak le respondió: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré, le dice a Débora. Débora le contesta en el verso 9, y ella le dijo: iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, que en manos de mujer entregará Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue a Cedes con Barak. Ustedes conocen el resto de la historia, cómo exterminaron al ejército de Barak y a Barak mismo, y a Sísara, completamente. ¿Qué pasó? Barak era el hombre que Dios había llamado. Barak tenía que hacerlo, pero ¿qué? No se animó a ir solo. ¿Y qué le dijo Débora? Tú no te vas a llevar el crédito se lo va a dar una mujer. Digan amén las mujeres, digan Sí, a veces las mujeres son más valientes, a veces las mujeres son más de empuje, y a veces los hombres estamos ahí: sí, pero no, pero sí, hacelo de una vez, aleluya. Hay que tomar determinación, hay que confiar en Dios, no a la ligera. Dice que cuando vas a construir algo, te sientas, haces tus números y te va a alcanzar para lo que puedes hacer. Tienes que ser sabio también y buen administrador. Pero a veces es momento de accionar, de ir, de empujar, de derribar, y hay que hacerlo. Hay mujercitas que son más aguerridas, son de armas tomar. Digan amén, damas. Siéntanse así, valorudas, porque eso es lo que está diciendo de ahora. Hay quienes tuvieron la oportunidad de que Dios los usara, hay quienes tuvieron la oportunidad de hacer negocio, de hacer empresa, de conquistar, pero no pudieron. El temor, entonces están los que se atemorizan. Dios le vuelve a hablar a Gedeón. Todavía hay demasiados soldados. Yo digo que la fe de Gedeón, después de todo lo que había visto, decía: bueno, Señor, y cada vez miraba menos. Bueno, si tú, Señor, si tú estás diciendo, Señor, si tú vas a saber qué vas a hacer. Y a veces es como tenemos que obrar. A veces las cosas no están viendo como nosotros pensamos. A veces nuestros números y nuestros planes no están iguales. Pero Dios dijo: yo estoy contigo. Pero Dios dijo: yo voy delante de ti. Entonces solo confía en Dios. No empieces a ver la lógica, no empieces a ver cómo se acomodan las circunstancias. Cuando Dios lo hace y Él lo va a hacer. Esa es la confianza en Dios. Dios le vuelve a hablar y le dice: todavía son muchos, llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba. Y ahí te señalaré quiénes irán contigo y quiénes no.
Hay tiempo de prueba. Somos probados por el Señor, amados hermanos. Nos está preparando, si estamos listos para donde Dios nos está mandando. Así que no te asustes cuando viene el tiempo de la prueba. Yo sabía que iba a ser probado, por eso no quería. Señor, dale gloria a Dios cuando está siendo probado. Dale gloria a Dios, porque juntamente con la prueba, dice el apóstol Pablo a los Corintios en 1 Corintios 10:13, juntamente con la prueba, ¿qué dice? Dios envía la salida. Entonces cuando venga una prueba, dile: Señor, ¿cuál es la salida? Muestra. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la salida, Señor? Empieza a orar en fe. Entonces somos probados por el Señor. Entonces lo llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Y asimismo cualquiera que doblare sus rodillas para beber, el que se agachara y dejara por ahí las armas, ese no estaba listo, ese no estaba preparado, amados hermanos. Por eso dice que cualquiera que pusiere sus manos en el arado, voltea atrás, no sirve para nada. El arado es para ir para adelante. Lo que donde ya pasamos, ya pasó, ya se quedó atrás. El arado es para seguir hacia adelante, amados hermanos. Y el Señor nos llamó para seguir hacia adelante. El pasado solo te hace más fuerte, solo te dio experiencia para el presente. Así que no voltees a ver atrás, solo sigue hacia adelante donde Dios quiere llevarte. Y entonces aquí es el grupo de los que toman las responsabilidades con descuido. Descuidados para agacharse, doblar las rodillas, tuvieron que dejar las armas por un lado. No estaban listos. No era lo que Dios iba a usar. Y sabes, no es que hayan usado las armas al principio. Dios envió una tremenda confusión dentro de los madianitas. Pero Dios estaba seleccionando. Así que a veces tenemos que entender cómo Dios nos llama, cómo las circunstancias nos preparan, y no para lo que nosotros pensamos o creímos que iba a pasar, sino que lo que Dios sabe, y Dios tiene el control de nosotros. Pero hay quienes son descuidados, aquellos que dejaron sus armas, doblaron sus rodillas. ¿Sabes qué es un descuidado? Un individuo que no pone interés, ni atención, ni cuidado debido a lo que hace o a lo que está a su cargo o bajo su responsabilidad. Ese es un descuidado. Aquellos no estaban preparados, amados hermanos. ¿Y sabes qué dice Jeremías 48:12? Maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. ¿Qué pensaba esa palabra? El que es descuidado, el que es indolente, que es otro sinónimo, amados hermanos. Entonces hay una maldición para el que es negligente para realizar el trabajo del Señor. El Señor rechaza ese pecado de indolencia, amados hermanos, ese descuido, especialmente de la obra del Señor, pero también de nuestros propios intereses, amados hermanos. Al contrario, exhorta a que seamos responsables, y como hijos de Dios tenemos que ser responsables primero de nuestra vida cristiana, de nuestra vida con el Señor, y después de la obra del Señor. El indolente es el que le hace falta esfuerzo y dedicación. Entonces cuando tú haces algo, esfuérzate y dedícate a lo que estás haciendo, que sea lo mejor que tú puedes, para que tus tareas, amado hermano, amada hermana, sean de excelencia. Entonces, aquellos irresponsables, aquellos descuidados, aquellos que no le ponen atención, aquellos que dicen: ahí te vas, vamos, ahí sale, ahí miramos cómo. En algún momento tendrá que ser así, pero no siempre. No debe de ser parte, amados hermanos, de nuestra cultura, de nuestra costumbre cuando hacemos las cosas, y no solo en el Señor, sino en todo lo que nosotros hacemos. Si usted hace los frijoles, que sean los mejores frijoles que puedan haber. Si usted plancha la camisa, que sea la mejor camisa que pueda ser planchada. Amén. Es que eso es lo que está diciendo. Lo que nosotros hacemos, amados hermanos, debe de ser lo mejor. Cuando somos descuidados, cuando ahí sale. Entonces, amados hermanos, no estamos mostrando la excelencia, lo que Dios quiere de nosotros como hijos de Dios. Y termino. El grupo de los que enfrentan, ¿cuántos quedaron? 300. Amados hermanos, 300 de 32,000, el 2.22%. Al final eso quedó.
Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente a su lugar. Dios no necesita grandes cantidades, gran número de personas para hacer cumplir sus propósitos. Y eso va por nosotros. Dios no necesita que tú lo que tengas sea tanto para que Dios se glorifique. Así que dale gloria a Dios con lo que tienes. Así que dale gloria, porque Dios se va a encargar de multiplicarlo. Lo que tienes te va a alcanzar. Lo que tú dispones es lo que Dios te ha dado, y eso va a ser suficiente. Amén. Lo único que necesita Dios es un corazón que le crea. Es un corazón que permita ser usado por Dios. Deja que Dios te use. Deja que la fe salga sobre ti, amado hermano. Para poder lograrlo, lo único que necesitas se llama fe. Que eso es creer, creer y creer, amado hermano. Podemos ver muchos ejemplos de la Biblia. Solo vamos a ver uno. Por la fe, Noé estaba en un lugar donde no había un mar, donde no había un lago, y el Señor le dijo que hiciera una gran barca. Un gran barco, amados hermanos. Pero dice que con temor reverente, dice Hebreos 11:7, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Pero mira, en la siguiente parte del versículo dice que su fe condenó al mundo, porque él creyó. Y entonces, como él creyó, había quien creyera lo que Dios está hablando. Los demás quedaron fuera. Cuando Dios te está llamando y tú estás creyendo, estás condenando al que no cree. Pero tú te estás salvando. Pero tú estás recibiendo, amado hermano. Y que dice, llegó a ser heredero de justicia. Y concluyamos en esta mañana. Cuando usted enfrente un problema, un reto, un desafío, una circunstancia, recuérdese que hay 3 grupos de personas. Si usted sabe a cuál quiere pertenecer. Número 1, los que se atemorizan ante los grandes desafíos, ante las grandes pruebas, ante las grandes circunstancias. Esos son los primeros que salen corriendo. Esos son los primeros que abandonan el barco. Esos son los primeros que lo dejan solo. Dele gloria a Dios. Número 2, van a estar los que quieren estar, pero son irresponsables, son descuidados, son indolentes. Y por ellos son excluidos de los planes de Dios. También te van a dejar. Ahí van a estar, pero es como que no estuvieran. No puedes contar con ellos porque no hacen las cosas bien. Aquellos tienen miedo y se van, pero estos no hacen las cosas bien y dicen que el que no ayuda estorba. Entonces hay que tener mucho cuidado. Número 3, los que enfrentan con fe y con responsabilidad los desafíos que la vida presenta, las circunstancias y las pruebas que enfrentamos en la vida, tanto secular como cristiana. Y por eso es que son los que alcanzan las grandes promesas. Cierra tus ojos y ponte de pie en esta mañana. Ya conoces los 3, y cuando enfrentes una situación, recuerda de estos 3. Los que temen se paralizan. Los irresponsables que no te ayudan solo hacen bulto. Pero los que verdaderamente creen y toman las cosas con responsabilidad, esos son los que alcanzan las grandes promesas. Esta mañana quiero que le digas al Señor que quite el temor de ti. Dile, quita el temor de mí. No quiero ser de los que temen, de los que se paralizan, de los que no hacen las cosas por temor. Quiero que lo que venga a mí me des valor para hacerlo. 2, va a decirle al Señor, no quiero ser descuidado, no quiero ser cobarde y no quiero ser indolente.